¿Por qué cada vez más hombres ven el matrimonio como una trampa y no como un sueño? Nadie te lo dijo con estas palabras, pero lo sentiste desde el principio. Había algo en el matrimonio moderno que olía a jaula disfrazada. Una mentira cuidadosamente elaborada para mantenerte dócil, dependiente y desechable. Nietzsche lo vio venir hace más de un siglo cuando escribió: "El filósofo casado pertenece a la comedia", porque entendió algo que casi nadie se atreve a ver. Ningún hombre verdaderamente libre se encadenaría voluntariamente a un sistema amañado en su contra. Y si tienes el coraje de quedarte hasta el final, puede que salves tu alma de una vida entera de sufrimiento silencioso. Comencemos con una historia que jamás olvidarás. En 2015, un ingeniero exitoso llamado Roberto, con salario de 6 cifras, vida estable y reputación impecable, se casó con su novia de la universidad. Durante años interpretó el papel del marido perfecto. Proveedor, protector, caballero, el hombre bueno que nunca alzaba la voz, que decía sí incluso cuando le ardía por dentro decir no. Y en su 7º aniversario, ella pidió el divorcio. El tribunal le quitó la casa, sus ahorros y, lo peor de todo, sus hijos. Lo dejaron con visitas supervisadas cada 2 fines de semana y una pensión alimenticia que lo condenó al vacío. Roberto no fue una excepción. Roberto fue la regla. Nietzsche lo advirtió con brutal claridad. El matrimonio moderno no es un pacto sagrado, es una jaula adornada con flores. En Así habló Zaratustra, escribió: "Aún no eres libre. Buscas libertad, pero primero debes arder en tu propia llama". El matrimonio, tal como existe hoy, quema al hombre desde dentro, lo convierte en sombra de sí mismo, lo entrena para obedecer mientras le susurran que está eligiendo. Y si no crees en advertencias filosóficas, mira las cifras. Más del 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. Y muchos de esos casos ocurren en matrimonios donde el hombre cree que todo va bien. El llamado síndrome de la esposa que se va no es mito, es estrategia. Según el National Marriage Project, las mujeres tienden a divorciarse cuando se sienten infelices. Los hombres, en cambio, soportan la miseria por años, por deber, por culpa, por miedo. Pero la ruina financiera no es el peor castigo, es solo la antesala. Lo que sigue es la castración emocional, el colapso invisible del espíritu masculino. Piensa en los últimos maridos que viste en la cultura popular. ¿Cuántos no eran caricaturas de derrota? Desde Homero Simpson hasta el marido en Modern Family, el esposo moderno es retratado como un idiota domesticado, resignado a una existencia de mediocridad. Nietzsche llamó a eso moral de esclavos, un sistema que culpa a los hombres fuertes por serlo y premia a los frágiles por obedecer. La historia lo confirma con precisión escalofriante. En la antigua Roma, el pater familias, el padre de familia, tenía poder absoluto. Su hogar era su reino, su palabra era ley. Pero para el siglo XIX la moral victoriana ya había transformado ese reino en una celda perfumada de sentimentalismo. El hombre dejó de ser guerrero, líder o sabio, se volvió cartero ambulante. Ya no guiaba, pagaba, ya no decidía, obedecía. El deber ancestral fue sustituido por un teatro meloso de promesas vacías, y mientras se le pedía al hombre que reprimiera su naturaleza, el sistema lo observaba en silencio, preparando la sentencia final. Hoy ese mismo sistema legal trata al esposo como un flujo de ingresos descartable, no como ser humano, no como padre, no como pilar, solo como el que paga. Y si te atreves a cuestionarlo, te aplasta. La píldora más difícil de tragar es esta: el amor, tal como te lo vendieron, es una trampa. La euforia de los primeros meses desaparece, pero el contrato legal permanece. Y cuando ella deja de sentir, no es ella quien pierde, eres tú. Un estudio de Harvard de 2018 lo dejó claro. En más del 80% de los divorcios, los tribunales favorecen a las mujeres, incluso cuando ellas son las agresoras. El hombre es culpable hasta que pruebe lo contrario y para entonces ya está destruido. Pero hay salida.
porque cuando ves la trampa puedes evitarla. Los hombres que prosperan hoy son los que rompen el guión, los que construyen imperios, no familias rotas, los que entienden la verdad final de Nietzsche. El hombre superior no pertenece al rebaño, él no ruega, él no firma pactos con serpientes. ¿Y cómo llegamos a este punto? Cuando el matrimonio pasó de ser un trono a una trampa. Hubo un tiempo en que casarse significaba consolidar linajes, unir casas, expandir dominios. Un hombre no era un cajero con piernas, era señor de su destino. Los espartanos lo sabían. Un hombre espartano no pedía lealtad, la exigía. Su esposa no se divorciaba por aburrimiento ni por falta de emociones. Lo respetaba, lo temía, lo seguía, porque él era un guerrero, un conquistador, un hombre que prefería morir antes que ser débil. Pero hoy, ¿qué queda de ese espíritu? Un solo pago atrasado de manutención y puedes perder a tus hijos. ¿Qué pasó? La arma más poderosa jamás inventada. La ingeniería social, el desmantelamiento sistemático de la autoridad masculina. En la Europa medieval, el matrimonio era un contrato entre familias, no entre individuos, ni bajo la vigilancia del Estado. El hogar del hombre era su castillo, legalmente y espiritualmente. La Iglesia predicaba su misión conyugal, la ley lo respaldaba. Pero entonces vino la Ilustración, y con ella el veneno suave del igualitarismo romántico. Filósofos como Rousseau idealizaron la virtud femenina, retratando al hombre como bestia bruta y a la mujer como ángel frágil necesitado de protección. El anzuelo fue lanzado, el mito del caballero nació. El hombre cortés, el que abre puertas, el que calla sus impulsos, el que adora la pureza femenina como si fuera un dogma. Para el siglo XIX, el lazo se había ajustado al cuello del hombre y en el centro de ese lazo, el matrimonio sentimental ya no era deber, ya no era legado, era emoción. Y la emoción es un arma. Nietzsche lo dijo sin temblar. Todo en la mujer es un enigma, y todo enigma tiene una sola solución: el embarazo. Pero la sociedad moderna borró incluso esa verdad biológica. La mujer dejó de ser esposa y madre, se convirtió en individuo, con derechos, y esos derechos pronto eclipsarían por completo a los del hombre. El siglo XX trajo el golpe final, el divorcio sin culpa. En 1969, California permitió que una mujer abandonara a su esposo sin probar infidelidad, violencia o traición, solo diferencias irreconciliables. Una década después, las tasas de divorcio explotaron. Hombres que construyeron familias con buena fe despertaron con demandas, cuentas vacías y niños convertidos en armas. El sistema ya no exigía que la mujer respetara sus votos, solo exigía que el hombre los pagara. Toma el caso de Tomás, bombero, hombre común, 12 años casado, 0 infidelidades, 0 violencia, turnos de noche para pagar la escuela privada, desayunos hechos con amor, detalles, compromiso. Un día, ella simplemente le dijo: «Ya no eres lo que necesito». Le quitó la casa, los hijos y el 30% de su pensión de por vida. Cuando Tomás pidió custodia compartida, fue etiquetado como inestable. El juez lo ignoró. Ella se mudó de estado. Tomás solo pudo mirar fotos de sus hijos en redes sociales. Esto no es excepción, es protocolo. Una maquinaria silenciosa que gira con sangre masculina y grasa emocional. El sistema no se interesa por la verdad, sino por la narrativa. Y la narrativa moderna dicta que el hombre, por existir, ya es amenaza. Aunque ame, aunque proteja, aunque suplique. Lo llaman justicia, pero huele a castigo ritual.
Las cifras lo confirman. Un estudio de 2020 en el American Law and Economics Review reveló que las mujeres obtienen la custodia exclusiva en más del 80% de los casos, incluso cuando el padre lucha por sus hijos. El mensaje no es sutil. El padre es prescindible. El varón es irrelevante. El hombre es útil solo si paga. Lo más perverso no es la ruina económica, es la emasculación emocional. Es que te roben el rol sin quitarte el deber. Es pagar por hijos que no puedes criar. Es besar a niños que no puedes ver dormir. Es llorar en el coche antes de encender el motor para regresar a un departamento vacío que tú pagas, pero que jamás será hogar. Y mientras tanto, el discurso cultural te anestesia. Feliz esposa, feliz vida. Si la amas, déjala ir. Frases que suenan como filosofía, pero funcionan como hechizos. Programación emocional embotellada para hombres bien intencionados. Nietzsche lo vislumbró. El amor a la mujer es más fuerte en aquellos que no han alcanzado su libertad. Porque el que aún busca aprobación femenina no ha nacido como hombre. Mira alrededor. ¿Cuántos hombres conoces que no hablan, no sienten, no se rebelan? No por falta de fuerza, sino por miedo a perder lo poco que el sistema les permitió conservar. Vivimos rodeados de Tomás, y cada uno de ellos es una advertencia viviente. Lo que arde no es la injusticia, es que la vimos desde pequeños. El padre que comía en silencio, el abuelo que dormía en la sala, el tío que se quedó sin nada después del divorcio. Todos callaban, todos soportaban, nadie nos lo explicó, pero todos lo intuimos. Ser hombre era servir sin quejarse, ser bueno era desaparecer en cuotas. Crecimos con cuentos falsos. Ella es tu otra mitad. El amor es sacrificio. La mujer correcta te hará feliz. Mentiras dulces para endulzar la esclavitud emocional. Mientras nos entrenaban para ceder, a ellas les enseñaban a exigir, a pedir más, a reemplazar sin culpa, a rehacer su vida aunque eso significara destruir la tuya. Nietzsche lo gritó en soledad. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Y hoy los hombres ríen de su propia miseria. Memes, chistes, series. Homer Simpson como arquetipo. El esposo torpe, el hombre ridículo. La figura masculina ha sido vaciada, ridiculizada, castrada simbólicamente ante los ojos de todos. Y cuando uno intenta rebelarse, lo tildan de machista, de tóxico, de peligroso. No importa si ama, no importa si sufre. La narrativa está escrita. El papel que se le asignó es el del bufón que paga la cuenta y a veces ni eso puede hacer bien. Y en esa narrativa la mujer ya no es compañera, es juez, es Estado, es árbitro moral, es víctima institucional por defecto. El hombre es el culpable universal incluso antes de haber nacido, porque lo masculino no se perdona, se reeduca, se neutraliza. La tragedia es que muchos hombres ya lo aceptaron. No luchan, no escapan. Solo sobreviven con la mirada rota, el deseo enterrado y la esperanza en coma. Y ahí está el verdadero crimen. No en que el sistema los castigue, sino en que ellos ya no crean que pueden escapar. El romanticismo fue la trampa final. Convencer al hombre de que el amor debía ser el fundamento del matrimonio fue una obra maestra de control social. Una vez enamorado, el hombre firma lo que jamás firmaría en estado lúcido, la entrega total de su futuro a cambio de un para siempre que nadie garantiza. La ciencia lo confirma. Un estudio de 2019 en el Journal of Social and Personal Relationships demostró que los hombres se enamoran más rápido y con mayor intensidad que las mujeres. Ellas, en cambio, se desenamoran primero, y cuando lo hacen, no hay marcha atrás. No es debilidad, es programación. Nietzsche lo captó sin rodeos. En la venganza y en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre.
no porque sea malvada, sino porque su naturaleza le exige eficiencia, no ternura. El hombre se apega, la mujer optimiza. Así funciona la biología, así se perpetúa la especie. Mira los patrones. Él se enamora, él se entrega, él promete, ella acepta mientras convenga y cuando ya no conviene se va. No porque odie, no porque sea cruel, sino porque el contrato nunca fue emocional, fue evolutivo. Y en esa ecuación el hombre siempre pierde. Y aún así millones siguen firmando, siguen creyendo, siguen deseando ser elegidos, amados, salvados. No entienden que el sistema fue diseñado para hacerlos sentir culpables por desear respeto y tontos por exigir reciprocidad. El matrimonio moderno no es un acto de amor, es un ritual de entrega donde uno ama y el otro evalúa, donde uno se desnuda y el otro negocia. Y cuando el negocio deja de ser rentable, se desecha el cuerpo y se guarda el alma en un cajón de recuerdos. El mito más peligroso no es el amor eterno, es la lealtad femenina. Nos enseñaron que si tú caes, ella se queda, que el amor verdadero se demuestra en los tiempos difíciles. Pero la realidad cruda, estadística, brutal, muestra lo contrario. Cuando tú enfermas, ella huye. Cuando ella enferma, tú te quedas. Un estudio de 2015 en el New England Journal of Medicine reveló que las mujeres tienen 6 veces más probabilidades de dejar a un hombre enfermo que viceversa. 6 veces. No es una historia aislada, es tendencia, es biología sin poesía, es sobrevivencia sin adornos. Y tú que diste todo, que la cuidaste, que soñaste con envejecer juntos, descubres que el para siempre tenía fecha de vencimiento. No por traición, por diseño. Porque en esta danza tú eras el escudo, no el compañero. Y entonces, ¿qué queda? Frío, duda, ruina, un vacío que no grita pero te muerde. Porque no fue odio lo que te destruyó. Fue amor malentendido. Fue entrega ciega. Fue fe sin fundamento. Fue no ver la trampa mientras caminabas directo a ella. Nietzsche lo dijo como sentencia. El hombre de conocimiento debe ser capaz no solo de amar a sus enemigos, sino también de odiar a sus amigos. Porque el verdadero despertar no es espiritual, es visceral. Es saber que hasta quienes amas pueden servir al sistema que te devora. El único antídoto no es el odio, es la claridad. Es ver sin ilusiones, es amar sin adorar, es tocar sin arrodillarse, es decir, sí, la amo, pero me amo más a mí. Ese es el inicio del camino soberano, del hombre que ya no juega ajedrez emocional con piezas que no controla. El mundo moderno es un matadero de potencial masculino, un matadero disfrazado de rutina, de éxito, de adultez. Hombres que antes cazaban, ahora pagan impuestos. Guerreros que antes gobernaban imperios, ahora piden permiso para ver a sus hijos 2 veces al mes. No se trata de tragedias individuales, se trata de un diseño, un sistema donde el hombre que obedece es premiado con migajas y el que se rebela es destruido con burocracia emocional y chantaje legal. Pero existe un sendero oculto, un camino que pocos ven, menos aún se atreven a pisar. Es el camino del hombre soberano, aquel que rompe el guión, que no ruega por amor, que no firma contratos amañados, que no suplica tiempo, cuerpo ni ternura. Aquel que no necesita un aplauso para caminar firme. Ese hombre entiende que su única misión es no ser domesticado. Y esa verdad lo vuelve peligroso. Piensa en Eric, 42 años, banquero, casado con su novia de la universidad, 2 hijos, suburbio, éxito, vida de catálogo. Un día volvió a casa y encontró una nota sobre la mesa. Ella se fue.
Se llevó los niños, se llevó la mitad de todo y lo dejó con una pensión que ni su salario alto podía cubrir. Muchos hombres en su lugar habrían caído. Alcohol, pastillas, cuerda. Él no. Él se largó. No huyó de su responsabilidad. Huyó de la mentira. Montenegro, March, silencio, un negocio remoto, ninguna pelea judicial, ninguna súplica, ningún juez de familia, solo él en su piel, en su ley, en su fuego. Hoy Eric es invisible para el sistema, incontrolable, libre. Y esa libertad lo hace más temido que cualquier esposo obediente. Porque el hombre libre no se compra, no se chantajea, no se aplasta, se respeta o se teme. Nietzsche lo escribió con el alma rota y los ojos encendidos. El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser abrumado por la tribu. Y si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de poseerte a ti mismo. Eso no es inspiración. Es advertencia, es mapa. Es profecía. El soberano no odia a las mujeres, no las descarta. Las ve, las disfruta, las honra, pero jamás las adora. No porque no pueda amar, sino porque ya no está dispuesto a arrodillarse por ilusión. La mujer es un paisaje, no un destino. Un poema, no una religión. Y cuando él la mira, lo hace desde su trono, no desde el suelo. La historia no miente a quien le escucha. Los estoicos lo supieron. Marco Aurelio, emperador de Roma, en sus meditaciones privadas escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Los samuráis lo sabían. Miyamoto Musashi, espadachín invicto, murió sin haberse casado, sin haber inclinado la cabeza ante ningún altar. Estos hombres no estaban solos, estaban despiertos, no buscaban pertenecer, buscaban dominarse. Mientras otros construían familias, ellos construían legados. Mientras otros rezaban por amor, ellos tejían inmortalidad. Y hoy los datos lo confirman. Según un estudio de 2021 del Journal of Happiness Studies, los hombres solteros y sin hijos son el grupo más feliz de la sociedad. No las mujeres, no los padres de familia, los que dijeron no al guión, los que quemaron el libreto, los que caminan con fuego en la mirada y silencio en la boca. El sistema odia al hombre que no puede controlar. Le llama inmaduro, egoísta, frío. Pero la verdad es esta: el mismo sistema que glorifica a madres solteras, demoniza a hombres solteros. ¿Por qué? Porque un hombre que no necesita es un hombre que no se arrodilla. Y eso, en una sociedad basada en consumo y dependencia, es imperdonable. Porque no compra para impresionar, no se endeuda por aprobación, no gasta para distraerse del vacío. El soberano construye un cuerpo que impone respeto, una mente que atraviesa ilusiones, una vida que no puede ser confiscada. Se vuelve su propio templo, su propio juez, su propio reino. Y en ese reino no hay espacio para mendigar amor, solo para entregarlo. Si él lo decide, no porque lo necesita, sino porque le sobra. No odia el matrimonio, no lo ataca, solo lo ve y sonríe, porque ya entendió que amor sin conciencia es servidumbre, que deseo sin claridad es autoengaño, que fidelidad sin libertad es prisión emocional. Y por eso camina solo, aunque le duela, aunque el mundo le diga que esté equivocado, porque solo en el borde de la soledad el hombre encuentra su centro. Conviértete en quien eres. Esa fue la última advertencia de Nietzsche. No seas esposo, no seas proveedor, no seas actor secundario en la novela de nadie. Sé autor de ti mismo,
dueño de tu carne, de tu sombra y de tu fuego. No es cuestión de capacidad, es cuestión de coraje. La puerta está abierta, ya no hay candado. El guión está roto, solo queda una pregunta. ¿Vas a salir o vas a arrodillarte otra vez?